Hola, bienvenido a un nuevo video que el taller de asesorías virtuales de la Brigada de Apoyo Educativo trae para ti. Yo soy Osiel y doy las asesorías de matemáticas y física. En esta ocasión continuaremos con nuestro tema de geometría. Los triángulos. Un triángulo es una figura geométrica de 3 lados y 3 vértices. Una de sus propiedades más significativas es que la suma de sus ángulos internos es siempre 180 grados. Los hay de muchas formas, así que los podemos separar en grupos dependiendo de sus características. Usualmente se separan en base al tamaño de sus lados y al tipo de los ángulos internos de sus vértices. Triángulos equiláteros. Los 3 lados de estos triángulos tienen el mismo tamaño, además sus 3 ángulos internos miden exactamente 60 grados. Triángulos isósceles. Estos triángulos tienen 2 de sus lados de la misma medida, mientras que el tercero es distinto. De igual forma para sus ángulos, 2 son iguales, mientras que el tercero es distinto. Por último, los triángulos escalenos. Para este tipo de triángulos, los 3 lados tienen distintas medidas y sus ángulos internos también son distintos. Ahora, que si los diferenciamos por sus ángulos, entonces los separamos en otros 3 grupos. Triángulos acutángulos. Sus 3 ángulos internos son agudos, o sea, como vimos antes, miden menos de 90 grados. Todos los triángulos equiláteros pertenecen a este grupo de triángulos. Triángulos obtusángulos. Estos triángulos tienen un ángulo obtuso, o sea que miden más de 90 grados, pero menos de 180. Y por último, los triángulos rectángulos. Estos triángulos tienen un ángulo interno recto, o sea que mide exactamente 90 grados. Estos son los triángulos más famosos, dado que el teorema de Pitágoras se usa con ellos. Demos un vistazo rápido al teorema de Pitágoras. Primero tomamos un triángulo rectángulo. A los lados que forman el ángulo recto los llamamos catetos. A estos los señalamos con las letras A y B. Al lado que queda lo llamamos hipotenusa. A este lo señalamos con la letra C. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. O sea, C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Este resultado es muy útil en varias ramas de las matemáticas, y por eso es que tiene tanta relevancia. Bueno, regresando a los triángulos, ya tenemos 2 formas de diferenciarlos. Así que cada triángulo puede ser catalogado como una combinación de estos 2 grupos. Por ejemplo, podemos ver un triángulo que sea isósceles y acutángulo. Este triángulo cumple que es isósceles, dado que 2 de sus ángulos miden lo mismo, y además es acutángulo porque sus 3 ángulos son agudos. O uno que sea escaleno y rectángulo. Los 3 lados de este triángulo tienen medidas distintas, por lo que es escaleno. Además, el ángulo que forman los lados de medidas 3 y 4 es un ángulo recto, así que también es rectángulo. O quizá uno isósceles y obtusángulo. Este es un triángulo isósceles, por tener 2 lados iguales. Además, el ángulo de arriba mide aproximadamente 106.2 grados, lo que lo hace un ángulo obtuso. Por lo tanto, también es un triángulo obtusángulo. Así, podemos describir los triángulos haciendo más combinaciones. Para terminar, vamos a ver cuándo decimos que 2 triángulos son congruentes. En matemáticas, 2 figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma, sin importar su posición u orientación. Entonces, decimos que 2 triángulos son congruentes si cumplen alguno de los siguientes criterios. 1. Lado, lado, lado. 2 triángulos son congruentes si sus 3 lados son iguales. 2. Ángulo, lado, ángulo. Si 2 ángulos y el lado entre ellos son iguales, entonces los triángulos son congruentes. 3. Lado, ángulo, lado. Si 2 de sus lados y el ángulo entre ellos son iguales, entonces los triángulos son congruentes. 4. Ángulo, ángulo, lado. Si 2 de sus ángulos y uno de los lados que no comparten son iguales, entonces son congruentes. Por último, hay un criterio más,
Sin embargo, este no es suficiente, así que se requiere más información para saber si dos triángulos son congruentes. Lado, lado, ángulo. Este es, si dos de sus lados y uno de los ángulos que no comparten son iguales, entonces podemos decir que los triángulos son congruentes solo si el ángulo es obtuso o recto. Sin embargo, si el ángulo es agudo, no podemos estar seguros. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda o comentario, por favor, háznoslo saber. Síguenos en nuestras redes que te dejaremos en la descripción y hasta luego.